Así ven las cosas, qué bueno que están con nosotros porque tenemos muchísima información. Vamos a hablar sobre el cierre del gobierno, cómo te afecta directamente a ti, qué pasa si estás planeando volar durante los próximos días. Vamos a hablar de las redadas migratorias, de lo que está haciendo Chicago en contra de la presencia de miembros de la Guardia Nacional. Pero también vamos a hacer una pregunta. Si hoy fueran las elecciones otra vez aquí en los Estados Unidos, ¿apoyarías al mismo candidato? ¿Tú crees que Donald Trump otra vez ganaría? Hemos tenido aquí a un asesor demócrata, hoy tenemos un asesor republicano quien nos dice que sí, que desde su punto de vista lo que está haciendo Donald Trump es lo correcto y que muchos hispanos precisamente por eso votaron por él y lo volverían a hacer. Hablaremos con Alfonso Aguilar en un momento, pero vamos a comenzar con una noticia que me tiene perplejo. Tiene que ver, ¿recuerdan lo que ocurrió con los recientes incendios en Pacific Palisades, en California? 12 personas murieron, 6,800 estructuras fueron afectadas. Y entonces la historia, o digamos el cuento que todos creíamos, es que esto había ocurrido por un accidente. Quizás por un rayo, quizás, o quizás por una torre eléctrica que había tenido un funcionamiento equivocado. Es decir, todos creíamos que había sido un accidente. La nueva información es que no fue un accidente, que fue un incendio provocado e imagínense los daños multimillonarios que han causado. Así que tenemos la imagen del responsable, se llama Jonathan Rinderknecht. Jonathan Rinderknecht, ¿cómo se dieron cuenta de que él había sido el responsable? Por las imágenes que están viendo en este momento. Son imágenes que él había creado con inteligencia artificial en su propia computadora y que de acuerdo con el gobierno de California, él es el responsable de ese fuego. Me parece increíble que alguien, por cualquier motivo, haya provocado este fuego que ha causado estructuras que queden totalmente destruidas, la muerte de 12 personas. Y yo conozco a 2 personas que perdieron su casa ahí en Pacific Palisades y pensar que no fue un accidente, sino que fue provocado es totalmente increíble. El fiscal interino de California dijo esto. Today, we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht for igniting a fire that ultimately burned down the Palisades earlier this year, killing 12 people, destroying more than 6,800 structures, both homes and businesses, and damaging over 1,000 more buildings. The defendant was arrested yesterday on a federal criminal complaint near his Florida residence, and he's expected to make his initial appearance today in the federal court in Orlando, Florida. The allegations in the affidavit are supported by digital evidence, including the defendant's ChatGPT prompt of a dystopian painting showing in part a burning forest and a crowd fleeing from it. That fire started on January 1st, and it smoldered underground for about a week until on January 7th, heavy winds caused this underground fire to surface and spread above ground, causing what became known as the Palisades Fire. Es increíble, un fuego provocado. No fue un accidente, no fue una torre eléctrica, no fue un rayo, fue una persona, un hombre de 29 años de edad, quien creó absolutamente toda esta destrucción. Es realmente increíble. Esto lo tengo que dejar a un lado porque vamos a pasar con el cierre del gobierno. ¿Dónde están nuestros congresistas? ¿Dónde están nuestros senadores? Porque no los veo por ningún lado. ¿Dónde está esa reunión de emergencia en la Casa Blanca en donde todos están encerrados y hasta que no se pongan de acuerdo no salen? Por ningún lado. Políticos, demócratas y republicanos están acusando unos a otros y no pasa absolutamente nada. Mientras tanto, hay cerca de 2 millones de empleados federales actualmente que no están recibiendo su dinero. No van a recibir su cheque. Pero entonces la idea es que cuando los políticos se pongan a trabajar y lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto de los Estados Unidos, es decir, cuánto se van a gastar y en qué se lo van a gastar, no se han puesto de acuerdo, pero cuando se pongan de acuerdo, la idea es que estas personas, estos 2 millones de trabajadores del gobierno que están trabajando sin sueldo, recibieran su pago retroactivo o pagos atrasados. Pero aquí hay una duda. El presidente de los Estados Unidos acaba de hacer unas declaraciones, las van a escuchar ahora mismo, y sugiere que algunos de estos empleados que están trabajando no van a recibir pagos retroactivos. Esto dijo el presidente Trump. I would say it depends on who we're talking about. I can tell you this, the Democrats have put a lot of people in great risk and jeopardy, but it really depends on who you're talking about.
but for the most part, we're going to take care of our people. There are some people that really don't deserve to be taken care of, and we'll take care of them in a different way. Lo que pasa es que esas declaraciones del presidente Trump no quedan claras. Es decir, si un trabajador ha realizado correctamente su empleo, lo está haciendo ahora, cuando se pongan de acuerdo con el presupuesto se les debe pagar, pero el presidente sugiere que esto no va a ser así y que algunos quizás no reciban su dinero. Y esto lo pone en contradicción con Mike Johnson, quien es el líder de la mayoría republicana, es decir, del mismo partido del presidente Donald Trump, quien tiene otro punto de vista. Él cree que todos los trabajadores que en este momento se están desempeñando en sus funciones, todos deben recibir pagos retroactivos. As federal workers, it's my understanding that the law is that they would be paid. There is some other legal analysis that's floating around. I have yet had time to dig into and read that. But it has always been the case, that is tradition, and I think it is statutory law that federal employees be paid, and that's my position. I think they should be. Es clarísimo, es decir, si tú trabajas, te tienen que pagar. Eso es lo más sencillo del mundo. Eres un empleado federal, trabajas, te tienen que pagar. Eso dice Mike Johnson, pero el presidente Donald Trump quizás está dando otro tipo de interpretaciones. Ahora imagínense lo siguiente, que tú vas a volar durante los próximos días. Nosotros, en mi caso, tengo que salir de viaje, por ejemplo. ¿Qué pasa si me toca uno de esos aeropuertos que están siendo afectados? Los controladores aéreos son trabajadores esenciales. Esto lo que significa, la definición es que están obligados a trabajar aunque no les estén pagando. Pero ¿qué es lo que hacen muchos de estos controladores aéreos, muchos empleados federales? Que después de cierto tiempo, como una forma de protesta o porque realmente ocurre, llaman enfermos, dicen hoy no puedo ir a trabajar. Y esto está afectando ya a una docena de aeropuertos en los Estados Unidos. Y el secretario del Transporte lo que dice, tienen razón, lo que más nos preocupa es la seguridad de nuestros controladores aéreos, pero la seguridad de los que están volando. They're thinking about, am I going to get a paycheck? We want to make sure we have air travel safe and controllers focused, not on their mortgages, not on the next paycheck, not on food on the table, but actually on making sure you and your family are safe. If we have additional sick calls, we will reduce the flow consistent with a rate that's safe for the American people. Tiene toda la razón, el secretario del Transporte tiene toda la razón. Si yo estoy volando, si tú estás volando, si alguno de nuestros familiares está volando, lo que menos quiero es que el controlador aéreo esté pensando, haciendo cuentas de que no le alcanza para la comida o para la escuela o para el seguro médico. Lo que menos quiero es que estés pensando en el préstamo de tu casa. Lo que quieres que esté pensando es en el avión en el que tú estás y que llegue seguro del punto A al punto B. Tengo varios videos que les quiero mostrar sobre algunas de las principales noticias del día. James Comey fue el director del FBI y fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de mentirle al Congreso. Hoy fue a que le leyeran los cargos en su contra y James Comey, director del FBI, ha dicho, las acusaciones que me hacen no son ciertas y yo no me declaro culpable. Así que este es uno de los videos que les quiero presentar. Otro tiene que ver con Robert Kennedy Jr., es el actual secretario de Salud, y lo que ha ocurrido es, nunca lo había visto yo. 6 asesores nacionales de salud le acaban de enviar una carta, y se las quiero mostrar, una carta en la que están diciendo que lo que está haciendo Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud particularmente, con esta posición ambigua respecto a las vacunas, es un peligro para la nación. Así que los asesores le han enviado esta carta que acabo de leer, es una carta de varias páginas, en las que dicen, cuidado, puede ser el secretario de Salud, puede tener un título muy importante, pero está poniendo en peligro a la nación con esta posición totalmente ambivalente sobre las vacunas. Y ese es el problema cuando se le pregunta a Robert Kennedy Jr. sobre las vacunas o a sus principales asesores sobre si los niños se deben vacunar o no. La respuesta nunca es contundente. Lo que ellos están diciendo es, las vacunas salvan vidas, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el secretario de Salud. Y yo no conocía muy bien el caso, pero se trata del que fuera el quarterback de los New York Jets, Mark Sánchez. Hay un video de él en que aparece acuchillado y se los voy a mostrar ahora mismo. Y del lado derecho, en su estómago, aparece sangrando. Muchos creían que él había sido víctima de un crimen, pero resulta ser, y luego lo sabremos durante los próximos días, que en realidad él había atacado a otra persona y que ahora él es acusado
de agresión. Estas son imágenes del ex quarterback de los Jets de Nueva York, Mark Sánchez. Vámonos directamente con el tema de Chicago, con la presencia de miembros de la Guardia Nacional que ya llegaron a Chicago, donde no los quieren. Tanto el alcalde de la ciudad de Chicago como el gobernador del estado de Illinois han dicho que no querían ahí miembros de la Guardia Nacional. Y entonces, como les habíamos reportado aquí en Así Ver las Cosas, en la ciudad de Chicago decidieron, ok, me van a enviar a la Guardia Nacional, perfecto, yo no los quiero aquí. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a designar ciertas áreas libres de ICE, zonas donde la presencia de ICE no va a ser permitida. Y entonces el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, no está totalmente de acuerdo y dijo, a mí me pueden poner lo que ustedes quieran, me pueden limitar lo que ustedes quieran, pero mis agentes se van a meter en todos lados. Greg Bovino. We go anywhere where that threat is, and if they're going to create a sanctuary, I just said that, another sanctuary behind signs, we'll go behind those signs and ensure that it's not a sanctuary. What a pipe dream that Mayor Johnson has filled the heads of some of his constituents with. What a pipe dream that is. We're going anywhere we need to go to affect that Title VIII immigration mission. That's not only Border Patrol, that's ICE, Border Patrol, and those allied law enforcement partners. Where that threat is, where those individuals are that hurt, maim, kill, and rape Americans, including children, that's where we're going to go. There is no sanctuary here in Chicago. So, Mayor Johnson, you can keep on putting those executive orders out, but we're going to keep on enforcing the law. Eso no suena nada bien. El comandante de la patrulla fronteriza diciendo que se van a meter en todos lados. El alcalde de la ciudad de Chicago dicen que eso no lo van a poder hacer. Esto es un conflicto durísimo entre el gobierno federal, en este caso la patrulla fronteriza, y la ciudad de Chicago. El presidente Trump se ha metido en este conflicto y ha dicho lo siguiente: el alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE. El gobernador Pritzker también. Entonces, tenemos al gobernador de Illinois y al alcalde de la ciudad de Chicago por un lado que dicen no queremos aquí agentes de ICE y vamos a delimitar la zona donde ellos puedan ir. El gobierno federal y la patrulla fronteriza diciendo nos vamos a meter en todos lados y por supuesto ante esto el alcalde de Chicago, el alcalde Johnson, ha dicho lo siguiente. Well, first of all, this president is unstable, unhinged, a double-minded individual that quite frankly is a threat to our democracy. And it's certainly not the first time that Donald Trump has called for the arresting of a black man unjustly. I'm not going anywhere. I'm going to stay firm as the mayor of this amazing city, which was voted 9 years in a row, the best big city in America, and we're going to defend all of Chicago. Entonces, la pelea está totalmente ya delimitada. El presidente de los Estados Unidos dice que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois deben ir a la cárcel. Está contestando el alcalde diciendo que el presidente es inestable y que es un peligro para la democracia. Las cosas no suenan para nada bien en la ciudad de Chicago. Vamos a terminar con un video que nos impacta porque nos habla de la personalidad y de la inteligencia de los animales. Resulta que es un cuento, pero resulta que hay un perro llamado Eeyore. Y este perro, los vecinos constantemente lo veían junto con su cuidadora, una mujer mayor de edad, una mujer anciana, y vamos a ver la imagen. La imagen la graba la policía y de pronto se empiezan a preguntar por qué está este perro solo y se da cuenta la gente que el perro de alguna forma le está dando señales. Entonces empiezan a seguir al perro Eeyore. Esto ocurre en el condado de Okaloosa, en la Florida. Sigue la gente, estamos viendo las imágenes en cámara rápida y de pronto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que el perro estaba llevando a la gente donde su dueña, una anciana, una mujer mayor de edad, había sufrido algún tipo de problema médico. Y entonces, gracias a que el perro salió a buscar a alguien que ayudara a su dueña, esta mujer pudo salvar la vida. Me parece increíble. Y esto me recuerda mucho a Jane Goodall, a quienes hemos recordado aquí en el programa, esta científica de 91 años que murió hace poco, que claramente decía que los animales tienen personalidad, tienen sentimientos y tienen pensamientos. Y este ejemplo de lo que hemos visto en la Florida
refleja esto precisamente. Vamos ahora con nuestra primera entrevista. Es un punto de vista conservador, es un punto de vista más republicano que demócrata, pero aquí queremos tener todos los puntos de vista y la pregunta es, ¿está hoy los Estados Unidos mejor que antes o no? Lo respondamos en la siguiente entrevista. Así veo las cosas. Vamos a ver lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos y uno de nuestros principios, una de nuestras promesas es que vamos a presentar todos los puntos de vista. Ustedes me conocen, saben perfectamente que yo tengo un punto de vista pro-latino, pro-inmigrante, pro-democracia, pro-libertad, en contra de cualquier tipo de violencia, pero ciertamente he tenido tensiones o confrontaciones con personas que tienen puntos de vista distintos. Pero durante años he tenido la oportunidad, he tenido el privilegio de estar conversando con Alfonso Aguilar. Alfonso Aguilar es un abogado constitucionalista, analista político, conservador. Es, por supuesto, presidente de Latino Partnership for Conservative Principles, pero yo lo recuerdo más porque fue el primer director de la Oficina de Ciudadanía en el gobierno de George W. Bush y siempre nos daba acceso. Alfonso está aquí en este espacio y te agradezco mucho la conversación, Alfonso. Saludos, Jorge. Siempre un placer estar contigo. Felicidades por el nuevo espacio y que esta sea la primera oportunidad para tener buenas conversaciones. Y debo decir que comparto los principios que acabas de articular. Yo también creo en la libertad, en la democracia, rechazo la violencia y creo que es importante que tengamos un diálogo para que podamos defender nuestra nación, nuestra comunidad y la seguridad de nuestras comunidades. Me parece bien y además yo creo que con total honestidad, creo que está claro que en ciertos temas como en el tema migratorio, no siempre coincidíamos. Y déjame preguntarte, déjame entrar ahí directo, Alfonso, ya me conoces. He tenido esta semana conversaciones con muchos cubanos y con muchos venezolanos en Miami, muchos de ellos que corren el peligro de ser arrestados y deportados. Tú y yo lo sabemos perfectamente, el presidente Trump ha conseguido porcentajes impensables de apoyo de los latinos que se han ido más hacia la derecha de lo que muchos pensaban, en parte gracias al apoyo que han tenido con gente como tú. Pero muchos venezolanos y cubanos ahora, Alfonso, me dicen que se sienten traicionados por el presidente Trump porque lo apoyaron en la elección y ahora los quiere deportar. No sé qué decirles. Mira, como tú sabes, a mí siempre me gusta dar respuestas matizadas que, como decíamos, está bien. A veces en los medios tradicionales es muy difícil poder dar esas opiniones porque hay muy poco tiempo y por eso este espacio es tan bueno para poder profundizar un poco. Mira, estamos en una política polarizada, ¿verdad? Y en Washington uno tiene que tomar bandos. Yo he apoyado al presidente Trump, lo apoyé en su esfuerzo para buscar la reelección y en términos generales apoyo sus políticas migratorias. Yo creo que, de hecho, recientemente, creo que hoy salió una encuesta del New York Times, Siena, donde la mayoría de los americanos expresan apoyo por las deportaciones, pero al mismo tiempo dicen que piensan que se le está pasando la mano a la administración. Yo soy de esos. Y entiendo la preocupación de sectores venezolanos y cubanos, porque creo que, primero que nada, el caos que se ha creado se debe a 4 años de una administración Biden que fue totalmente irresponsable. Mira, yo creo en la inmigración, pero creo que debe ser legal y ordenada y que podamos traer al número de inmigrantes que nuestra economía necesite porque es gente buena y trabajadora. Pero el permitir un despliegue, una movilización de 10 millones o más personas de estas partes del mundo, mayormente América Latina, a los Estados Unidos en un periodo corto de tiempo, crea una crisis enorme. Entonces, ahora tú tienes una administración que está tratando de atender eso. Y claro, hay grupos dentro de la administración, asesores dentro de la administración, que aprovechan la situación, como tú bien sabes, para decir, deportemos a todo el mundo, todo ilegal es un criminal, ¿no? Esa es la situación. Que no es cierto, claro. Estamos de acuerdo que la gran mayoría de los inmigrantes, y quise decirlo que fuiste director de la Oficina de Ciudadanía, porque si alguien apoya a los inmigrantes legales ha sido tú durante años. Yo soy hijo de inmigrantes. Yo reconozco la importancia de la inmigración para los Estados Unidos. Sin inmigrantes, nuestra sociedad colapsa, nuestra economía colapsa. Por lo tanto, es necesario tener ese flujo, pero tiene que ser ordenado para que tengamos el tiempo para poder asimilarlos, integrarlos a nuestra ciudad, nuestras comunidades.
Ese es el caos que causó la política irresponsable del presidente Biden al permitir tantas personas entrar, muchas veces, como tú bien sabes, sin que se le hiciera una revisión de expedientes apropiada. Entonces Entiendo, ahora... pero ¿cómo deportar a los... lo que me duele, Alfonso, y quizás a ti también es, ¿cómo deportas a una dictadura, a un cubano, a un venezolano, a un nicaragüense? Entonces, o sea, ese es el inimaginable para mí. Yo creo que ahí es que se están cometiendo errores, ¿no? Yo creo que la administración inicialmente había sido muy clara. Vamos a deportar a aquellas personas que han cometido crímenes serios, que se le han radicado cargos por delitos serios o personas con orden de deportación. Fenomenal. La mayoría del pueblo americano apoya eso. Pero ahora, pues sí, se están deportando a personas que no tienen esos antecedentes penales. Y para mí sí eso es preocupante, ¿verdad? Sobre todo si los estás devolviendo a lugares donde hay todavía conflicto, donde hay regímenes autoritarios y represivos, ¿verdad? No quiero decir con eso que todo cubano o todo venezolano que sea repatriado esté en las mismas circunstancias, pero ciertamente hay muchas personas que si regresan a Cuba o si regresan a Venezuela tendrían serios problemas con el régimen. Entonces yo creo que hay que ver eso caso por caso. Pero aquí el problema es que me parece que se le está pasando la mano. Creo que hay sectores dentro de la administración que quieren deportar a todo el mundo. Sin embargo, la buena noticia es que sí hay algunos asesores que piensan que hay que deportar solo a los criminales y a aquellos con orden de deportación. Fíjate que el propio presidente Trump hace unos meses dijo que el sector agrícola necesita de los inmigrantes ilegales, que son personas que llevan décadas aquí, que son personas buenas, lo dijo en esas palabras, y que había que buscar un mecanismo para permitir que se queden. Entonces, Pero yo eso creo no que... ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido eso, y la gran mayoría de los inmigrantes que están aquí no son ni criminales, ni violadores, ni terroristas. Ese es el problema, ¿no? Me preocupan las imágenes de las redadas, Alfonso. Sí. Son redadas de agentes federales que llegan encapuchados de negros sin identificación, deteniendo a inmigrantes que no tienen récord criminal, y lo que me sigue rompiendo el corazón, que me parece inhumano, es cuando hay niños ahí, y de pronto... Ayer vi un video que decía, mami, llegaban los agentes, se querían llevar a la mamá. Otras veces le preguntan a adolescentes, ¿qué pasó con tu mamá? Dicen, la agarró la migra, la agarró ICE. Este no es el país que yo me imaginaba, Alfonso. No, pero yo creo que también hay que poner un poquito el contexto. O sea, yo sí creo que esas imágenes son terribles y eso no debería suceder, que quede claro. Pero sí creo que la mayoría de las personas y la mayoría de las acciones policíacas de ICE sí son enfocadas en objetivos específicos en criminales. Las estadísticas que tenemos al momento, y eso pudiera cambiar, ¿verdad? Pero por lo menos hasta el momento es que hasta 70% de las personas detenidas sí tienen algún tipo de récord criminal. Eso es positivo, ¿no? Pero eso pudiera cambiar si amplían el enfoque, como ha dicho Tom Homan, el zar de la frontera, ¿verdad? Entonces, yo tengo las cifras al revés. Yo tengo las cifras al revés. Yo estaba leyendo de New Yorker, que como tú sabes tiene uno de los equipos de investigación más serios que existe, y ellos hablaban al revés, que el 70% de los detenidos no tienen un récord criminal. No sé dónde sacan las cifras. Yo he estado manejando cifras del Departamento de Seguridad Interna. Okay, hay listo, que ver. Tenemos obviamente, distintas. Entiendo eso. Pero está bien, si amplían el enfoque de las redadas para detener personas que no tienen récord criminal, y la mayoría son personas sin récord criminal, eso está mal. No solo está mal de un punto de vista humano, porque yo creo que, vamos, si no tienen un récord criminal, necesitamos estas personas, hay que buscar manera de integrarlas, pero aparte de eso, creo que también tiene un costo político. Por eso hacía referencia a la encuesta del New York Times de hoy, que demuestra que aunque la mayoría de las personas, de los americanos, apoyan las deportaciones, dicen que creen que la administración se le ha pasado la mano. O sea, yo creo que el pueblo americano está de acuerdo con la postura que ha articulado de que removamos a los criminales, pero a la mayor parte de los inmigrantes no los deportemos porque es gente buena y trabajadora. Dicho eso, tampoco quiero decir que en el otro lado, en la izquierda, no haya activistas militantes que promueven la violencia. Ataques a ICE los hay.
gente que está buscando provocar, y eso Y es nosotros siempre hemos preocupante. rechazado eso. Yo he rechazado la violencia de cualquier tipo en contra de cualquier persona aquí, por supuesto. Correcto. Entonces, por eso también la discusión, en parte, de la necesidad de federalizar la Guardia Nacional. Se puede justificar la federalización, la activación de la Guardia Nacional para proteger a ICE en lugares como Chicago o Portland, donde ICE no puede hacer su trabajo. Mira, si deportan a personas que no tienen récords criminales y no lo están haciendo bien, yo lo digo públicamente, pero sí hay que reconocer que están cumpliendo la ley. La forma de parar a ICE es con argumentos, no es tirándole piedras, ¿verdad? Entonces, si están haciendo eso, pues ahí se justificaría la federalización de la Guardia Nacional. Por eso este debate a veces como que no se entiende muy bien. O sea, si hay violencia en contra de ICE y la policía local no protege a esos agentes federales, entonces la Guardia Nacional sí puede entrar. Alfonso, déjame saltar otra cosa. Además de todo eso, eres todo un intelectual que entiende perfectamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y quería preguntarte sobre las amenazas a la democracia en los Estados Unidos. Aquí quizás tenemos de nuevo puntos de vista distintos, pero muchos creen que la democracia en los Estados Unidos está en peligro porque el presidente Donald Trump, sugieren claramente, está yendo en contra o persiguiendo a sus opositores políticos. James Comey, quien fue director del FBI, pudiera ser un caso, o Jimmy Kimmel, el comediante, o los ataques a periodistas, a académicos y a profesores. ¿Está en peligro la democracia en los Estados Unidos? ¿Tú crees que el presidente Donald Trump está acumulando demasiado poder? No, fíjate, ese es un punto para mí importante porque es una discusión que se está dando. Se hacen ataques a Trump de ser fascista, de ser autoritario. Mira, que lo llamen demagogo, pues no tengo problema con eso porque el presidente Trump tiene su estilo y sí, a veces tiene ínfulas de tener mucho poder. Pero si vemos sus políticas, lo que buscan es limitar el rol del gobierno en la vida de los ciudadanos, reducir el tamaño de Washington. Un régimen autoritario fascista, como tú bien sabes, es un régimen que trata de imponer una agenda expandiendo el aparato del Estado. Y en esta administración eso no está sucediendo, es todo lo contrario. Diría que el reto de la democracia se estaba dando durante la pasada administración. Pero está persiguiendo a sus enemigos, ¿no? Alfonso, James Comey lo están persiguiendo, a Jimmy Kimmel lo querían sacar del aire, hay periodistas que se sienten atacados. Son casos diferentes. Veamos, el caso de Comey. Comey tiene un proceso de ley. Comey los cargos fueron radicados por un gran jurado, mayormente liberal. Pero fíjate, si Comey es persecución política, ¿por qué persecución política no fue los cargos radicados a Bannon o los cargos radicados a otros asociados del presidente Trump, como Roger Stone o como su asesor económico, Peter Navarro? Entonces, ese es el problema, la doble vara. Cuando lo hacía Biden era por la ley y el orden, por respetar la ley. Cuando sucede bajo la administración republicana, entonces es persecución política. No puede ser así. O sea, durante la administración Biden, una persecución política terrible. Y no solo fue de Trump, que se erradicaron casos que, desde mi punto de vista legal, no tenían un fundamento real, pero también asociados como los casos que he mencionado. Fíjate que Bannon es la primera persona que se le erradican cargos por no comparecer a testificar en el Congreso en 40 años. Eso era totalmente innecesario. Pero ha habido grupos también, grupos, por ejemplo, Provida, señoras de más de 70 años que fueron procesadas criminalmente por organizar manifestaciones fuera de una clínica de aborto, o grupos católicos que eran monitoreados por el FBI. Eso es persecución política. O sea, ¿tú no crees entonces que hay amenazas a la democracia ni a la libertad de expresión? O por ejemplo... creo que las hay. Creo que las hay, pero vienen de la izquierda. En las universidades no se están persiguiendo personas conservadoras como yo. Bueno, hay muchos, yo he estado en varias universidades y tienen muchos profesores y estudiantes tienen miedo de hablar de ciertos temas porque los pueden despedir, Jorge, o pueden perder sus ve a la mayoría universidad en Estados Unidos y te garantizo que casi el 90% de la facultad es liberal y de extrema izquierda. Pero tienen el derecho de decir lo que quieran. Lo que noto nuevo, Alfonso, es el miedo, es este miedo a hablar y el silencio. Eso es lo que noto miedo y por eso te pregunto sobre las amenazas a la democracia. Otros hablan de la... Yo no creo. Yo creo que había una cultura de cancelación hace 4 años. Mira, yo fui víctima de eso por ser conservador. Algunas personas no querían hablar conmigo por ser conservador, por las ideas que yo expresaba.
que iban en contra de la corriente. Yo creo que hay persecución en las universidades y creo que es en contra de sectores conservadores, no en contra de la izquierda. Yo creo que todo este argumento de ataque a la democracia, de limitaciones a la libertad de expresión, yo creo que son argumentos que no tienen fundamento. Si sucedió, yo creo que sí hay un ataque a la democracia, pero viene de la izquierda, no viene de la derecha. Como te digo, si Trump estuviera expandiendo el rol del gobierno federal, entonces yo estaría preocupado, pero no lo está haciendo. Entonces, menos gobierno significa más libertad. Déjame darte otro argumento. Estamos viendo cómo se está expandiendo el poder del presidente a través de la Guardia Nacional. ¿No se está militarizando el país? De nuevo, otra vez en el contexto de los riesgos para la democracia. ¿No se está militarizando el país cuando envía a la Guardia Nacional a Chicago? Lo acaba de hacer, cuando lo hizo en Memphis, cuando lo hizo en Portland, cuando lo hizo en Los Ángeles, cuando lo hizo en la frontera, cuando lo hizo en la misma capital. Militarizar al país, enviar a miembros de la Guardia Nacional, no es extender mucho más el mandato que supuestamente debería tener. A ver, primero que nada hay una ley, la ley de Posse Comitatis, que dice claramente que la Guardia Nacional no se puede activar para hacer el trabajo de la policía local, ¿verdad? Eso es un asunto local. Ahora, con la excepción de Washington, D.C., que sabemos es un territorio federal, ahí el Ejecutivo tiene más poder sobre Washington. Pero ciudades como Chicago y Portland, como decía anteriormente, si la policía local no está protegiendo a la policía federal, en este caso ICE, en su responsabilidad de inmigración, que es una función federal, se puede activar la Guardia Nacional. Hay un argumento. Ahora, de todas maneras, esto se está discutiendo en los tribunales. Cuando ha habido no los quieren ahí. Tú has oído al alcalde de Chicago, al gobernador Pritzker de Illinois. No los quieren ahí. Y de todas formas, Donald Trump está enviando a la Guardia Nacional. Lo que pasa es que si el gobernador Pritzker... en Chicago hay una situación de seguridad muy grande. Pero no es una zona de guerra. Yo argumentaría que no es una zona de guerra como ha dicho el presidente o Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. No es Alfonso, no es Irak, no es Afganistán, no es Ucrania, ¿no? Bueno, si tú mides la violencia, no es una guerra convencional, pero si tú mides la violencia, lo que pasa en estas comunidades afroamericanas y muchas comunidades hispanas, de las muertes, de la agresión violenta con armas, yo diría que es un estado casi de guerra. Pero ahí no va el ejército. Yo diría que no puede ser una zona de guerra. Está bien, pero bueno. Pero ahí no va el ejército a dirigir esfuerzos, va a ofrecer apoyo, en este caso a ICE. Pero vuelvo a ICE, si ICE los están atacando en Chicago y hay instrucciones de la policía local, del alcalde, diciendo no brinden ayuda a ICE, ¿qué puede hacer ICE? Ahí se justifica el poder usar la Guardia Nacional, que fue lo que pasó en California también. Eso no es militarización. De todas maneras, la administración no se está imponiendo. Esto se está discutiendo en los tribunales. Cuando ha habido un tribunal se está imponiendo en el sentido de que los ha enviado a la Guardia Nacional, cuando no los querían en California los enviaron, no los querían en D.C. los enviaron, no los querían en Chicago y los enviaron. Pero no es una cuestión de voluntad política del gobernador del estado. Porque recuérdate que hay jurisdicción federal y jurisdicción estatal. Si el gobernador estatal está impidiendo el que se haga cumplir la ley, entonces la Guardia Nacional puede intervenir para que esos funcionarios federales civiles, ICE, pueda hacer su trabajo. Pero no es los militares deteniendo gente o luchando en contra del crimen, es ofreciendo apoyo. De eso se trata. Pero como te digo, esto se está resolviendo en los tribunales. Cuando un tribunal le ha dicho a Trump, no puedes federalizar la Guardia Nacional, la administración no lo ha hecho. O sea, aquí no hay un reto, no es el presidente imponiéndose con el ejército. Tú y yo sabemos lo que es un golpe de Estado en América Latina. Me ha tocado verlo. Eso no está sucediendo aquí en los Estados Unidos. El ejército más nunca lo permitiría. Y hay que reconocer, las instituciones democráticas de este país están funcionando. Aquí lo que hay son unos debates muy apasionados y algunas personas, activistas de izquierda, recurriendo a la violencia para provocar y generar conflicto, y eso está mal. Te tengo que dejar, Alfonso, pero quería preguntarte un punto más y nos vamos. Jeffrey Epstein, ¿por qué este tema sigue doliendo tanto al gobierno del presidente Donald Trump? ¿Qué más debemos hacer o cuál es tu posición al respecto? ¿Se debe conocer absolutamente todo y dar a conocer todos los documentos? No sé, o sea, francamente, es que a mí lo que me llama la atención es por qué es un issue ahora y no fue un issue los pasados 10 años. Bueno, porque aparentemente lo tratan de ocultar ahora y aparentemente no quieren
que aparezcan nombres ahí y da la Bueno, sensación de que no están siendo suficientemente pero Jorge, transparentes con ese tema. si lo ocultaron ahora, lo ocultaron también bajo Biden y Obama. O sea, ese es el problema. Yo creo que lo que han dicho es que sencillamente no hay nada nuevo. Yo no sé, a mí este es un caso que me da pena las víctimas. Francamente, yo creo que es algo que el pueblo americano no creo que es algo que le interese tanto. Yo creo que están preocupados sobre temas más grandes. Pero yo creo que el gobierno federal dudo que tenga información nueva. Si Biden o Obama hubieran tenido información contundente que implicara al presidente Trump, te garantizo que lo hubieran radicado cargos y no lo hicieron sobre esto. Y termino con esto, Alfonso. Tú fuiste uno de los que pronosticó correctamente que los latinos estaban yendo a la derecha. Y cuando nadie creía como tú saliste a decirlo. ¿Por qué los latinos... No es que te hayan hecho caso, pero ¿qué es lo que tú notaste que hizo que los latinos votaran tanto a la derecha y que se hayan quedado con el presidente Donald Trump? Bueno, eso lo vi desde que nos conocíamos hace, creo que más de 20 años. Y tú lo dijiste mucho antes, cuando nadie te creía. Llegué a Washington. Nadie te creía. Mira, yo creo que en la medida que el hispano se va integrando a la sociedad, es una comunidad mucho más sofisticada, mucho más compleja. Ya no se puede hacer generalizaciones sobre los hispanos. Y no es que los hispanos sean ahora republicanos, es que ahora son swing voters, son votantes más inteligentes, más independientes. Yo creo que ellos están frustrados con la administración Biden en dos temas, particularmente el tema, varios temas, pero el tema de la economía con los precios, la inflación. Segundo, el tema de la agenda radical trans, esto de empujar a que niños participen en deportes de niñas o que vayan a los baños de niñas. Para el hispano eso es algo bastante radical. En temas culturales, el Partido Demócrata ha acogido una agenda muy radical que el hispano rechaza. Entonces yo creo que por eso, y en inmigración, yo creo que se dieron cuenta de que francamente el que entren millones de personas, ese flujo masivo por la frontera, pone en peligro a los Estados Unidos y pone en peligro a los inmigrantes también, porque es un viaje, como tú sabes, muy, muy peligroso. Entonces yo creo que por todas esas razones se dieron cuenta que Trump, incluso con su forma de hablar y comentarios que pueden ser ofensivos, era una mejor alternativa. La pregunta ahora es, ¿se van a mantener los republicanos cara a las elecciones de mitad de término apoyando a los republicanos? Yo no estoy seguro. Si la administración continúa con estas políticas de deportar a todo el mundo, eso les pudiera costar el voto hispano en distritos claves y pudiera llevar a que pierdan control de la Cámara de Seguro. Eso es un problema. Si regresaran ese mensaje de Trump durante la campaña general del año pasado, yo creo que estarían mejor posicionados para mantener ese apoyo hispano. Alfonso Aguilar, gracias por estar aquí, te agradezco tanto esta conversación tan honesta. Sé que no estamos de acuerdo en muchos puntos de vista, pero este diálogo hay que tenerlo y hay que tenerlo siempre. Claro, y tú siempre has estado dispuesto. Gracias, Alfonso. Un placer siempre. Hasta luego, gracias. Y vamos a seguir con esta política de presentar todos los puntos de vista. Anteriormente aquí en el programa habíamos tenido un asesor demócrata, hoy tuvimos un asesor republicano. Puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo en ciertos puntos de vista, pero estamos totalmente comprometidos con la idea de tener un diálogo, una conversación, porque es la única manera en que esta democracia puede salir adelante. Y por eso estamos poniendo sus comentarios de todo tipo. El primer comentario de Dora dice lo siguiente: hoy hay un ataque genocida en contra de palestinos en Gaza y hace 2 años fue un genocidio en contra de Israel. Pienso que asesinar a otro ser vivo por no compartir mis ideas o por ser de otra raza o de otra religión es irracional, endemoniado y cruel. Tenemos que respetar las ideas ajenas y la diversidad de razas y de religión. María Eugenia me envía el siguiente comentario que me toca personalmente. Se los voy a leer y luego les doy una explicación. Dice: ay Jorge, ayer circuló la noticia de tu fallecimiento. Busqué y nada. Gracias a Dios te veo y le pido que te cuiden siempre a los ángeles del Señor. Saludos. Lo que pasa es que hay unos videos que han estado circulando en la internet y en redes sociales que dicen que fallecí. Estoy más vivito que nada aquí. Pero muchas veces no les doy la menor importancia porque son tantos que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Se utilizan inteligencia artificial y ponen a otros periodistas o otras personas decir que yo me morí, o bien al revés me ponen a mí diciendo que otras personas habían sufrido algún percance. En fin, son todas mentiras y se utiliza la inteligencia artificial. Pero resulta que mi hermano Eduardo en México no lo había visto. Y entonces estaba haciendo aquí el programa
y mientras yo estaba haciendo el programa me di cuenta que estaba recibiendo varias llamadas de mi hermano en el teléfono, no le pude contestar, entonces se puso en contacto con mi hija Paola. Pero mi hermano estaba preocupado de que la noticia fuera real, y esto es tristísimo porque si a mí me ocurre, le puede ocurrir a muchas otras personas, y el hecho de que mi hermano pensara que yo me había muerto debido a una información falsa en redes sociales es algo que nos toca directamente y no hay nada que se pueda hacer. He hablado con defensores de la primera enmienda, he hablado con abogados para tratar de evitarlo, hemos hablado con las mismas plataformas y las plataformas no pueden evitar que haya millones de mensajes en la internet que no sean ciertos. Por eso creo que parte de nuestra educación es que todos debemos ser un poco periodistas, pero es durísimo cuando ese tipo de noticias te afecta a ti personalmente, y eso es lo que ocurrió conmigo. Así que aquí sigo. Termino con esto. Salamanca, España, dice lo siguiente: wow, no hay palabras para expresar lo que se siente luego del programa. Se refiere a la entrevista que tuvimos ayer con Yair On, un rehén que estuvo 498 días secuestrado por el grupo terrorista Hamas en Gaza y que está esperando que su hermano sea liberado durante las próximas 48 horas. Hay sugerencias de que en las próximas 48 horas pudiera haber un cese al fuego en el que Israel se comprometería a no seguir atacando a palestinos dentro de Gaza y al mismo tiempo a la liberación de 48 secuestrados, algunos vivos, otros no, que se encuentran todavía en poder del grupo terrorista. Así que gracias por estar con nosotros. Acuérdense, nos pueden seguir, ojalá nos sigan. Lo buscan aquí en YouTube, Jorge Ramos-, así veo las cosas. Hasta la próxima.